Nos habíamos quedado en este tema en la parte de diseño de observadores, pero antes de eso vamos a ver un ejemplo de control integral, de control de sistema, control servo de sistema tipo 0, en los que hay que incluir un integrador, ¿vale? Que es lo último que habíamos visto en la clase anterior, y vamos a ver un ejemplo que lo tenía por aquí. Aquí. No, perdón. Bueno, antes del ejemplo vamos a hacer otra cosa, que vamos a hacer un resumen de los esquemas de control, que supongo que también vendrá mejor todavía antes que ver el ejemplo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora. Control con entrada nula, que veis como lo he puesto ahí, ¿no? Entrada nula, pero control de ubicación de polos, pero todos son control por ubicación de polos, salvo que los dos últimos que vimos era control servo por con ubicación de polos, ¿vale? Es decir, ya con una entrada externa. Este, como ya hemos visto, ¿no? La ley de control, como ya sabemos, U igual a menos K por X. Y... esto como... el portátil que hay que darle. Venga. Muy bien, pues esa es la ley de control y como ya sabemos, pues nuestra ecuación de transición de estado, ¿no? A X más B por U, si sustituimos la ley de control en esta ecuación, como ya vimos, pues vamos a ver cómo es en bucle cerrado, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, pues tendríamos que A por X más B por menos K por X, ¿vale? Y si hacemos, agrupamos, factor común de X derivada, pues será, como ya sabemos, A menos B por K por X, ¿vale? Y como ya sabemos, pues tendríamos esta matriz de aquí, en el caso de un control con entrada nula en ubicación de polo, ¿vale? Pues esta matriz es la matriz A de bucle cerrado, ¿vale? Y la matriz B de bucle cerrado, pues no existe. En MATLAB, cuando usemos la fórmula de Ackermann para ubicar o calcular el vector de ganancias, como matriz B, da igual lo que pongamos porque no existe, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos a complicarlo un poquito más y nos vamos ahora al control servo de una planta tipo 1, ¿vale? Este ya también estuvimos viendo en que si en la ecuación de transición de estado sustituimos la ley de control, ¿no? Esta que tenemos aquí arriba, pues tendríamos X punto igual a A por X más B y U, que es ahora un poquito más largo, que es K por X más K1 por R, ¿vale? ¿Si acordáis? Siendo X1 la variable de estado, que es exactamente la salida, ¿vale? Entonces, si aquí agrupamos términos, ¿vale? En la ecuación, pues tendríamos A menos B por K, de nuevo, por X, y luego nos queda un término con la entrada, que es la entrada externa que le hemos puesto, pues esto es control servo, ¿vale? Que es B por K1 por R, ¿vale? Entonces, en esta situación tendremos de nuevo la matriz A de bucle cerrado es exactamente igual, ¿vale? Pero la matriz B de bucle cerrado, en este caso ya sí tiene un valor y es B por K1, ¿vale? Siendo K1 la ganancia del vector de ganancias que corresponde a la variable de estado, que es la salida, ¿vale? En este bucle de control, si la salida, en lugar de ser la variable x1, pues otra cualquiera, pues la constante será la correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, ¿no? Esto ya lo hemos visto en clase y ahora vamos a ver este, que es más complicado. No hemos visto todavía cómo es la matriz de bucle cerrado en el control servo para plantas tipo 0 o a un control que necesita un integrador. Sí estuvimos viendo que la ley de control es esta de aquí, en la que para tener esta referencia externa calculamos un error y ese error lo integramos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos la integral de esa señal de error a la que se le aplica una constante, ¿vale?
Y luego aquí sí que realimentamos todo el vector de estado completo, ¿vale? En el bucle anterior no lo dije, pero bueno, sí es verdad que ya no lo sabemos de que aquí tendríamos la ganancia de la variable estado, que es la salida, que es la que estamos aquí realimentando, y aquí tendremos el resto de ganancias, por lo tanto se realimentan las variables de estado, todas menos la que corresponde con la salida. En el caso de control integral, son todas las variables de estado, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos una nueva variable, que es la variable de integración, que si os acordáis, en la última clase, lo que estuvimos viendo con ese control servo, es que hay que incluir una nueva variable en el vector de estado, ¿vale? Bueno, lo voy a poner aquí y luego vamos a ver la matriz de bucle cerrado, pero esto es lo que estuvimos viendo en la última clase. Por ejemplo, si llamamos en el vector de estado, teníamos por un lado x, ¿vale? Y sí que es la nueva variable de integración, ¿de acuerdo? Y teníamos que aumentar esa matriz, ¿de acuerdo? Con A0 menos C0. Perdón, esta está en derivada, por supuesto. Y esta sería X y la variable de integración, ¿vale? Tendríamos la matriz B. Voy a borrarlo mejor, porque he hecho aquí un carácter que no. Ahí. La matriz B era B0, ¿vale? Por U, y luego nos quedaba pues, una entrada 0, 1, R, ¿vale? ¿Os acordáis por qué ocurría esto, no? Era muy sencillo. La variable de error es esta de aquí, que es chi punto, ¿no? Que es la resta de R menos I, ¿vale? Que es R menos la salida, como es C por X, pues C por X, ¿no? ¿Vale? ¿Ya vais acordando? Entonces, ¿qué tenemos? Pues para esta variable, la evolución de la variable si punto, ¿no? Sería menos C por X, la U no está presente, ¿vale? Más R, ¿vale? Que está aquí. Por eso, al meterlo en la variable de estado, esa nueva variable de integración quedaba así, ¿no? Eso es lo que vimos en la última clase. Bien, pues ahora, para hacer lo mismo que antes y ver la matriz de bucle cerrado, que hemos visto en los otros dos casos, pues hacemos lo mismo. Sustituimos la ley de control en la ecuación de transición de estado. Pero en este caso hay que tener en cuenta que la transición de estado ahora no es con la variable x, sino con, vamos a llamar a esto, x gorro, ¿vale? Bueno, más bien esta, que está sin derivar, ¿no? Esta sería x gorro derivada. Y esto es de la misma forma que, si os acordáis, llamábamos a esta la A aumentada a gorro y esta B gorro, ¿vale? Aumentada. Pues si lo escribimos así, pues tendríamos la X aumentada derivada sería la A aumentada por X aumentada más B aumentada por U, ¿vale? Para ponerlo en forma matricial un poco más compacto para no tenerlo en las matrices así escritas por caja, ¿vale? Para hacerlo más compacto, para que se vea más sencilla la demostración de cómo, o la obtención de la matriz de bucle cerrado. ¿Qué nos queda todavía? Pues nos queda el 0, 1, lo vamos a dejar así por R, ¿no? ¿Vale? Esto es 0. Lo voy a borrar porque se ha quedado aquí esto. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Sustituimos la ley de control. ¿Qué nos queda? X gorro punto igual A gorro por X gorro, ¿no? Más B gorro por U. Aquí viene la sustitución, que es menos K por X más... Uy, he puesto K1 ahí. No me he dado cuenta. No sería K1, sería K sub I, ¿verdad? Que es la constante de integración. Por R, ¿vale? A ver, sí, ¿no? No, por R no, esto es sí, eso está mal también. ¿Sí? ¿Cómo? Es KI porque es la variable de la constante de integración que está aquí delante. Sí, lo que me he dado cuenta que es que he dejado la misma fórmula de antes, es que como lo he preparado antes y
no me he dado cuenta. Es verdad, esto sería la variable de integración, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale, ¿y qué más nos queda? 0, 1, R. ¿Vale? Bien. ¿Cómo agrupamos aquí? ¿No? Porque sería esto, lo tenemos que agrupar, ¿no? Porque se nos ha quedado por un lado X y sí, ¿verdad? Y X gorro que hemos llamado está ahí, ¿no? Hemos llamado X gorro a X y sí, el vector aumentado del vector de estado, ¿vale? Es decir, podríamos meter estas dos en el mismo vector, ¿no? Ponerlo de la misma forma que hemos puesto antes. ¿Qué ocurre? Pues bueno, aquí tenemos K completa. ¿Os acordáis que en la clase anterior, cuando hablamos, decíamos que definiendo nuestra K aumentada, que ahora vamos a tener más valores que antes, están las ganancias de todas las variables de estado más la constante de integración, ¿vale? Pues tendríamos ¿no? Tendríamos aquí, si lo pongo pequeño, si K1 está Kn, ¿vale? De la n variable de estado, y K sub i negativo. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí, dejamos todo con el mismo signo, K sub i tiene el signo contrario a las K, ¿verdad? Sí, ¿no? Para meterlo en el mismo vector. Entonces ponemos menos K sub i aquí. Si hacemos eso, ¿qué nos resulta? X gorro punto. Bueno, voy a borrar el punto de abajo para que no despistemos. Igual, bueno, lo voy a escribir así por parte y luego después escribimos lo otro, ¿vale? Si hemos puesto eso juntos, no me diga que no puedo seguir escribiendo. Es que este es el que tenía el límite, el otro es el que no me deja escribir. Bueno, pues voy a borrar algunas cosas, ¿vale? Esto, como ya lo hemos visto. Vale, a ver ahora. Por X gorro, ¿vale? Y aquí nos queda más B gorro multiplicado, si esto lo hemos unificado, nos queda por menos K gorro. Y lo estoy poniendo poco a poco para que se vea más claro, ¿vale? Por X gorro, ¿no? ¿Vale? Más 0,1R. ¿Se ve claro? Lo que hemos hecho, hemos puesto todo en la notación de X gorro y K gorro, ¿vale? Entonces ya está. Si agrupamos términos aquí, ¿qué obtenemos? Pues lo mismo de siempre, otra vez. Bueno, vamos a borrar aquí algunas cosas para que nos deje seguir escribiendo. Bien, pues tendríamos que X gorro punto sería igual a gorro menos B gorro por K gorro. Qué pesadilla esto, ¿no? No lo he hecho en una... No sé qué más borrar por ahí. Bueno, menos K gorro, ¿verdad? Pues nada. Tiene esto un límite de escritura. Si lo hubiera hecho en una pizarra, hubiera sido mejor. Bueno, quito toda esta ecuación de aquí. Y ya seguro que podemos terminar sin problema. Por X gorro, ¿no? ¿Qué queda más? El 0,1R, muy bien. Muy bien. ¿Y dónde tenemos aquí la matriz de bucle cerrado? Fijaros que la matriz A de bucle cerrado es exactamente igual. A menos B por K. Por lo tanto, muy sencillo de recordar, ¿no? Siempre A menos B por K. En este caso, hemos aumentado el vector de estado, pues la matriz aumentada. Y en este caso, B de bucle cerrado es 0,1. Bueno, 0,1, todos los ceros que sean, y un 1 es la variable de integración, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es más sencillo de recordar, que también lo podríamos haber hecho con las matrices sin
sin esa notificación de matriz aumentada, ¿vale? Pero hubiera sido, sale lo mismo. Si lo hacéis vosotros por vuestra cuenta, os debería de salir algo como que la matriz A de bucle cerrado es la matriz sin aumentar, evidentemente, porque lo hemos hecho por cajas, ¿no? Saldría algo así como A menos B por K, aquí B por KI, no recuerdo el signo, si no creo que era positivo, ¿sí? Y aquí menos C, 0, ¿vale? Y este sería la A de bucle cerrado. Esta matriz es lo mismo que la de ahí abajo, pero no, normalmente siempre utilizo esa notación, me parece mucho mejor utilizar esa notación más compacta y por eso el resultado es más sencillo de recordar, ¿vale? E incluso cuando estemos operando y haciendo las matrices aumentadas y haciendo la matriz de bucle cerrado, es más sencillo hacer la operación esta que acordarse de construir esta matriz por caja como matriz de bucle cerrado, ¿verdad? Y además que podemos cometer errores más fácilmente. Mientras más operaciones hagamos, pues más error podemos tener, ¿vale? Bien, pues esta es la forma en la que cada uno de los esquemas de control, pues esas son las matrices de bucle cerrado, tanto matriz A como la B. Y veis que la A siempre es la misma y la B es la que cambia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Vemos el ejemplo? Bien. Bueno, pues el ejemplo que había pensado era este problema que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Que es el péndulo invertido. Pero no lo hemos hecho, evidentemente, en el espacio de estado. Lo que hicimos fue obtener la ecuación, el modelado del sistema, ¿no? Si os acordáis, era un sistema no lineal, evidentemente, porque está el ángulo que tenemos ahí del ángulo del péndulo, y ese ángulo, pues evidentemente nos mete una no linealidad, ¿no? Con las funciones trigonométricas, ¿no? Y por lo tanto, por eso hay que linealizarlo y ahí están ya, ¿no? Porque esas ecuaciones ya las obtuvimos antes. Yo mira aquí el problema donde estaba. Bueno, en realidad, no sé si os acordáis, exactamente ese. Era una varilla, exactamente. No era un peso en la esquina, en la punta, ¿no? de la barra. En este caso es más péndulo, ¿no? Que el anterior. Pero las ecuaciones son muy parecidas, ¿vale? Podéis sacarlo. Este libro además está, este ejercicio además está en el OGATA, que es de la edición quinta, el ejemplo 10.5, que está la parte del capítulo de vector de estado, ¿vale? Y esas son las ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí podríamos sacar estas ecuaciones, para empezar, bueno, pues lo que tendríamos que obtener es el espacio-estado, ¿verdad? Aquí ya la tenemos linealizada. Bueno, la voy a poner ya directamente con los valores que están aquí abajo, ¿vale? Con esos datos, las ecuaciones nos salen de la siguiente forma. Serían, perdón, si he dicho que voy a sustituir, ¿para qué escribo yo una M ahí, verdad? Bien, sería, numéricamente nos sale este de aquí arriba, tita segunda, igual a 20,601, más decimales, tita menos u, ¿vale? Y en la ecuación de abajo, pues nos queda que x segunda es 0,5 por u menos 0,49, 0,5 con teta, ¿vale? Ya tenemos aquí las ecuaciones diferenciales que nos describen el comportamiento de este péndulo invertido, ¿vale? Que, recuerdo, en una clase anterior, cuando estábamos en el tema 6, ya hicimos el modelado de un péndulo invertido, ¿vale? Bien, ¿cómo obtenemos de ahí las ecuaciones de estado? Para empezar, sí, ¿cómo los tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haréis vosotros? ¿Tenéis alguna sugerencia? ¿Cómo? El tipo de sistema. Bueno, que todavía no vamos a empezar a controlar. Necesitamos primero la ecuación de estado. Bueno, porque el tipo de sistema, como tú dices, es para saber qué tipo de control servo utilizar, ¿verdad? Sí. Sí, pero nos vamos a tener un paso antes, que es el del tema anterior, ¿no? Que era sacar las ecuaciones de estado. Ahí tenemos las ecuaciones temporales. ¿Qué variables de estado conviene utilizar? ¿Qué podríamos hacer?
Fijaros que tenemos dos ecuaciones. Como siempre hablamos, hay que tratar de conseguir n ecuaciones de orden 1. ¿Qué orden va a tener nuestro sistema? ¿Qué tenemos ahí? Dos ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿De qué orden? Dos, cada una. Orden 4, completo, ¿no? 4 variables de estado. ¿Cómo la elegimos? ¿Cuál es la mejor forma para elegirla? O aquí en MATLAB no podemos meter ecuaciones diferenciales. En todo caso, tendríamos que sacar una función de transferencia primero, ¿vale? Bueno, vamos a considerar que la salida es la posición del carro, ¿vale? X. También podría ser la posición del péndulo y con usted en 0, ¿no? Bueno, si tenemos estas dos, fijaros, acordaros de cuando hicimos el problema de... ¿cuál que hicimos en el espacio de estado también que hicimos modelado? Ah, el pantógrafo. ¿Os acordáis? Pantógrafo también teníamos dos ecuaciones, no, teníamos tres, ¿no? Pero dos de ellas eran diferenciales y la otra era una relación solo, ¿vale? Entre variables. En esa, claro, lo que veíamos claro, y es que lo que se ve y es lo que es más sencillo, es mirar bien las ecuaciones diferenciales. ¿Qué tipo de variables serían las más convenientes para conseguir que esas ecuaciones diferenciales sean de orden 1? Una de las variables de estado, ¿cuál debería de ser? U es la entrada. Precisamente esa no, porque esa es la entrada, ¿vale? De control. Si estamos hablando de que la salida podrían ser la posición del carro o incluso el ángulo del péndulo, una de las dos, o las dos salidas, si ponemos un sistema de dos salidas también. Evidentemente, si miramos... ¿Cómo? La X, bueno, por relación con la otra. La X, sí. Y teta también, ¿no? Simplemente con que veamos cuáles son las variables que tenemos ahí derivadas, ¿no? Y que van a ser la salida o algunas variables relacionadas con la salida, o sea, que son los parámetros que están en esas ecuaciones, tenemos U en la entrada. Entonces, el resto que hay ahí, y además esas son muy sencillas, van a ser las variables de estado. Y si queremos quitarnos el orden superior para darlo de primer orden, como mínimo una de ellas, vamos, ellas, las dos, tanto teta como x, otras variables de estado tendrán que ser sus derivadas, ¿vale? Y así conseguimos que esas ecuaciones sean de primer orden, ¿vale? Bien, bueno, pues si cogemos, por ejemplo, primera variable de estado, el ángulo. La segunda, ¿cuál cogemos? La derivada del ángulo sería lo más conveniente, ¿verdad? Ahí está. La tercera, X, la posición del carro, muy bien. Y la cuarta, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué conseguimos con todo esto? Pues simplemente, muy sencillo, tendríamos una ecuación de transición de estado que sería x1 punto es igual a x2, ¿vale? Y aquí también, otra muy sencilla. x3 punto es x4. ¿De dónde sacamos las otras dos? Pues de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Si sustituimos las variables de estado en las ecuaciones diferenciales, tendríamos tita punto, o tita segunda, perdón, x2 punto, ¿verdad? Igual a 20,601, x1 menos u, ¿vale? Y de la otra ecuación sacamos, porque es x segunda, pues sería x4 punto igual a 0,5 u menos 0,4905 x1, ¿vale? Ya tenemos ahí la ecuación de transición de estado, ¿verdad? Es decir, tendríamos como matriz A, tendríamos 0, 1, 0, 0, ¿verdad? La segunda, 20, bueno, aquí es que claro, con tantos decimales, 601, ¿no? Sería ese. Lo demás sería 0, 0, 0. La de abajo, 0, 0, 0, 1. Y la otra última, menos 0,4905, 0, 0, 0. ¿Vale? No me ha quedado muy bien, pero bueno, se entiende, ¿no?
Matriz B. ¿Cuál sería la matriz B? 0, menos 1, muy bien. 0,5, 0, 0, 5, muy bien. La matriz A y B, ya las tenemos ahí, ¿vale? Y la C, si, como he comentado, la salida es la posición del carro, sería 0, 0, 1, 0, ¿no? La posición del carro, que es X3. Como salida, ¿vale? Que ponemos como salida el ángulo. ¿Qué? ¿Por qué sale qué? Porque la salida es X, que es X3. ¿Vale? Si pusiéramos como salida el ángulo del péndulo, pues entonces sería 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Y también, bueno, por complicarlo más, si pusiéramos dos salidas, ¿no? Las dos, pues tendríamos una aquí que sería 1, 0, 0, 0 y la matriz sería de 2 por 4, ¿vale? Eso lo digo, bueno, no por complicar, pero la cuestión es para que sepáis que el espacio de estado es para sistemas de múltiple entrada, múltiple salida, ¿vale? Eso no hay que olvidarlo. Es muy adecuado para Perdona, eso. Ricardo. Voy a bajarlo un poco. Sí. Sí. Sí, sí. Que a mí no me ha quedado claro la C de dónde sale y tampoco por qué hemos cogido esas variables de estado. ¿Que por qué hemos elegido esa variable de estado? Sí. Bien, simplemente mirando las ecuaciones, perdón, no estoy señalando, ahora, mirando las ecuaciones, U es la entrada. Y lo que nos queda son, en estas ecuaciones diferenciales, lo que nos quedan como son teta y x, ¿vale? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Y he dicho que la salida es x, ¿vale? Bueno, pues como variable de estado, lo mejor es coger, evidentemente, variables de estado, pues precisamente aquellas que nos hagan estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues nos las conviertan de primer orden, ¿vale? Entonces, si cogemos la primera variable de estado, el ángulo de la varilla, la segunda, su derivada, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Pues que la primera ecuación que tenemos aquí se nos convierte en una ecuación de primer orden, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, como nos queda otra variable más, cogemos x y su derivada. Y al hacer su derivada también, la tercera ecuación nos queda una ecuación de primer orden. Y así tenemos 4 ecuaciones de primer orden. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, simplemente tenéis que mirar las ecuaciones diferenciales que tenemos y cuáles son las variables que nos harían conseguir esas 4 variables, en este caso de orden 4, ecuaciones de primer orden. Y bueno, como la salida, Sí. sí, y como la salida es x, x me refiero a x sin número, ¿vale? Que he puesto la variable del estado de x1 hasta x4. X, posición del carro, ¿vale? Entonces, es x3. La salida y es x3, ¿no? Pero lo de la salida depende de lo que elijamos, ¿no? Sí, sí, claro. En este caso, si no dice la salida del carro, pues dice, pues y igual a x, que x es igual a x3, ¿vale? Por eso c es 0, 0, 1, 0, ¿vale? Pero porque C, es que no me acuerdo, C era la que multiplicaba las variables de estado. O... Sí, claro, la ecuación de salida siempre es y es igual a c por x, ¿vale? No sé por qué me la acaba de borrar. Un momento. Luego aquí para que permanezca, porque es que si lo hago en modo presentación, se elimina. La ecuación de salida es siempre igual a c por x, ¿vale? Más d por u, ¿vale? Pero no tendríamos, en este caso no tenemos ninguna relación de la salida con la entrada directa, ¿vale?
Vale, y puedes poner la otra ecuación, o sea, la que utilizaba la matriz A y B. A y B, por las 4 que están arriba. Es decir, x1 como es tita, si derivamos x1 tenemos tita punto, ¿no? Tita punto es x2, ya la tenemos ahí. La siguiente ecuación, si sustituimos esta variable la variable de estado en la primera ecuación diferencial, tendríamos x2 punto igual a 20,601 por x1 menos u. Pues ya tenemos la siguiente transición de estado. x3 es igual a x. Aquí que con tanto borrar se me ha ido este, ¿no? Pues, y x4 es x punto, pues entonces la derivada de x3 es x4. Y luego la última ecuación sale de la segunda ecuación diferencial. Sustituimos las variables de estado y nos queda x4 punto igual a 0,5 por u menos 0,49 por x1. Entonces, de esas 4 ecuaciones sacamos A y B. Vale, ok. Gracias. ¿Vale? Porque esa matriz A y B son de la ecuación de transición de estado. X punto igual a A por X más B por U. ¿Vale? Ecuaciones matriciales. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues este problema pues nos dice que hay que hacer un control integral, que también es verdad que podíamos comprobar, como habías dicho antes, ¿no? Sí. Es verdad que te habías preguntado antes, se me había olvidado, sí. Ahora podríamos hacerlo de un sistema en MATLAB. Sí, claro. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y se le puede hacer un step y te sale la respuesta temporal de la X, ¿no? Posición X, sí. Y si pongo dos salidas, o sea, Te saldrían las dos salidas. Si quieres lo vemos. ¿Vale? Bueno, pues no tenía más arrancado. Vuestro compañero pregunta, por si no lo habéis escuchado, porque es que yo no sé cómo el sonido aquí, bueno, el micrófono este. En fin, tampoco lo sé mucho si hubiera conectado la cámara, porque la cámara está ahí. Bueno, pues que si nos salida la posición del carro X, ¿no? Pues al simular la respuesta en MATLAB, pues veríamos como salida la posición del carro a lo largo del tiempo. Pero si pusiéramos otra, como por ejemplo el ángulo del péndulo, podemos ver el ángulo del péndulo. Pero también, si os acordáis, y por eso también está bien que lo hagamos otra vez de nuevo, cuando simulamos con MATLAB en el espacio de estado, tenemos también la posibilidad de obtener todas las ecuaciones, todas las variables de estado. Por lo tanto, podríamos saber cada variable de estado, el valor que tiene a lo largo del tiempo, por una determinada entrada, ¿vale? También podemos poner las dos salidas, que esto también no hay ningún problema, simplemente que la matriz C, en lugar de ser un vector fila de 1 por 4, pues sería una matriz de 2 por 4, ¿vale? Pues vamos a hacer las dos cosas. Bueno, yo lo tenía aquí, bueno, lo voy a poner rápido, ya que lo tengo aquí al lado. Aquí tenemos las dos matrices. No, esta no es. Ah, te decía yo. Digo, como matriz de 2 por 2. Vale, porque era este, ¿no? Sí. Vale. Bueno, aquí está, tal como está este, ¿no? Así, ¿vale? Como decía vuestra compañera, antes de hacer el control, ¿no? Los polos nos decían que los pusiéramos, que cumplieran unos requisitos. Bueno, estos polos, ahora después hablamos de ellos. Para controlar este sistema, lo primero que podríamos comprobar, ¿no? Es que si queremos error nulo para una entrada escalón en el régimen permanente, ¿vale? ¿Qué comprobaríamos? Pues comprobamos si tiene integradores, ¿no? La planta, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Está ahí al lado, ¿no? ¿Está ahí puesto? Los autovalores de A, exactamente. Tiene dos integradores. Por lo tanto, no haría falta, ¿vale? Otra cuestión, si ponemos como salida el ángulo, pues seguiríamos teniendo dos integradores, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Cuál es la cuestión? Que en este problema, bueno, eso no tenerlo en cuenta, pero cuando estemos en un examen, nosotros siempre vamos a ponerlo de forma que vosotros podáis utilizar vuestro criterio, el que vemos en clase, sin complicarnos más, porque analizando más este sistema,
Haría falta un control integral porque realmente lo que se quiere controlar es que el péndulo se quede en posición vertical, ¿vale? Entonces, estos integradores tienen que ver con el carro, pero con el ángulo del péndulo no. Entonces, por eso se hace un control integral. Pero bueno, es una cuestión del libro, ¿no?, de Logata, que pone ese problema de esa forma. Yo había puesto este ejemplo para hacer control integral, pero bueno, asumimos que necesitamos integradores, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues tendríamos que hacer la matriz aumentada, ¿verdad? Entonces, la A gorro sería A 0. ¿Cuántos ceros? La matriz A tiene dimensión 4, ¿no? Pues podemos usar una función de MATLAB que se llama ceros, ceros 4, 1. Es decir, una fila de ceros, 4 ceros, ¿vale? Y luego abajo es menos C, y este sí que es un valor escalar, ¿vale? ¿Te acordáis? Lo estuvimos hablando el último día, que la dimensión de las cosas que vienen en la caja, en la matriz, había que rellenarlo con las dimensiones correctas, ¿vale? Y si no, fijaros así, ¿vale? Porque la matriz A es 4 por 4, por lo tanto, los ceros que hay que rellenar en esta fila de aquí son 4, ¿vale? Este es el vector C, que es 1 por 4, ¿vale? Y aquí 0, porque es menos 1. Ah, sí, porque es menos C, ¿verdad? Bien, B gorro sería B0, ¿no? Lo pongo así traspuesto y ya lo tenemos abajo. Ah, ¿no? No consistente. Ah, vale. Me he puesto así debajo y ya está. ¿Vale? Esa es la B. ¿De acuerdo? Con un 0 más. Pues ya lo tenemos inventado. Ahora, ¿qué tendríamos que comprobar antes de empezar a hacer control integral? Y observabilidad. ¿Vale? ¿Os acordáis también de otra condición nueva que aparecía también con el control integral? Que es si podíamos aumentar el estado. ¿Vale? Y eso se hacía con una matriz P, que era igual que la A, salvo que la diferencia es que aquí teníamos la matriz B, ¿vale? No 0. Menos C, 0. Esta sería la matriz P. Y si esta matriz es invertible, o sea, de rango máximo, pues sí que podemos aumentarlo, ¿vale? Pues sí que nos lo da, ¿vale? Es decir, si calculamos la inversa de P, pues sí lo tenemos. Esa es una condición para determinar si podemos aumentar el vector de estado con la variable de integración. Sí, ya lo habíamos aumentado, pero quiero decir si va a tener solución. ¿Vale? Porque si la matriz fuera de rango deficiente, quiere decir que el problema de control pues no podríamos operar sobre él porque la matriz deficiente de rango en este aumento y por lo tanto a la hora de operarlo para buscar, por ejemplo, la ubicación de polos, pues nos daría una matriz singular en algún momento. ¿Vale? Bueno, podemos seguir adelante y vamos a ver ahora la controlabilidad de observabilidad, ¿vale? Me podéis decir, bueno, la controlabilidad de observabilidad, pues bueno, en teoría lo tendríamos que haber calculado de la matriz A y B, ¿vale? Digo sin aumentar, ¿vale? Porque, como ya lo del aumento ya lo hemos comprobado. Aunque también lo podríamos hacer de a gorro. Y de gorro, ¿vale? Pero lo normal es que primero se compruebe la controlabilidad de observabilidad del propio sistema sin aumentar y luego se vea que tiene la P invertible, ¿vale? Entonces la observabilidad de AC, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el sistema, ¿no? Sería nuestro péndulo invertido, el péndulo inverso, sería el espacio de estado ya de la matriz aumentada, ¿no? B gorro y C no le he puesto a C gorro, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es poner esto y ya está. Y aquí 0. Y así tendríamos nuestro sistema completo, ¿vale? Bien. Ahora lo que nos faltaría es... no sé por qué se ha quedado esto ahí. Bueno, los polos, ¿vale? Se ha quitado y me ha salido esto, vale. Una pregunta. Sí. ¿La integral grande? Sí, se me ha pasado. Gracias. Es que he puesto la matriz de observabilidad y al final no... La he visto y claro, la he visto que iba a dar rango máximo. Porque eso también se ve normalmente a simple vista, ¿no?
Bien, bueno, pues los polos, que lo tenía yo ahí en el script, pero si no lo tengo aquí delante, se van a poner que tenga un tiempo de establecimiento por debajo de 5 segundos, 4 o 5 segundos, y una sobreoscilación del 15-16%. Eso habría que obtenerlo de las ecuaciones, ¿vale? Es decir, de sobreoscilación, pues calcularíamos, como ya lo habéis hecho al principio del curso cuando estuvimos viendo de los polos, pues podemos sacar los polos dominantes, ¿vale? Entonces, la sobreoscilación, si lo sacamos con la fórmula de la sobreoscilación, lo vamos a poner aquí delante para que tenganlo, para que se vea a qué me estoy refiriendo. Esto, ¿no? Esto de una... Aquí al principio, ¿no? ¿Vale? Es decir, de sobreoscilación sería E elevado a menos psi por tau, por pi, que diga, partido 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿no? Bueno, z en realidad, esa variable, esa letra griega. Bien, pues si lo ponemos con la tangente y el seno, con el cambio de variable, sería E elevado a menos seno partido coseno, ¿no? Pero ponemos seno, que el coeficiente de amortiguamiento sea el seno de beta, ¿vale? Entonces sería tangente de beta, ¿no? Y despejando sería el logaritmo neperiano de la sobreoscilación y nos saldría, a ver, ¿dónde está? En más la. Tendríamos que el seno, sí, seno del coeficiente, ¿no? Tendríamos, a ver, lo tengo yo por aquí. Aquí no está calculado, ¿no? Aquí están los polos directamente puestos, ¿no? Un momento, aquí. Eso normalmente, los problemas de espacio y estado, tenemos que hacer ese cálculo. Ah, mira, este es precisamente el problema de control de espacio y estado del pantógrafo. ¿Vale? Y control integral también. La ecuación de aquí es sin lo del seno, ¿vale? Sin el cambio de variable del seno. Entonces, si ponemos OS 15%, por ejemplo, 0,15. Y luego, esto no es. Esa ecuación ahí está, vale. ¿Cuánto ha salido? 0,51, ¿no? Y ahora, el tiempo de establecimiento, lo que ponemos 4 o 5 segundos, vamos a ponerle 4 segundos, ¿no? Entre 4 y 5 segundos. Sería el 4 partido sigma, ¿vale? 4 partido sigma, si ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento, pues el sigma es coeficiente de amortiguamiento por omega n, ¿vale? Sería omega n, sería 4 partidos coeficiente de amortiguamiento por el tiempo, ¿vale? Si hemos dicho 4 es 1 partido el coeficiente de amortiguamiento, básicamente, ¿no? Sí, omega n es criterio del 2%, 4 entre 4, que es el tiempo, 4 segundos, ¿no? Hemos dicho, y el coeficiente de amortiguamiento, z, ¿vale? 1,93, ¿no? Pues esos serían los polos dominantes. Bueno, sigma no está calculado aquí, ¿vale? Sigma es omega n, va a salir 1, evidentemente. ¿Vale? Pues entonces, los polos de bucle cerrado van a ser, para cumplir esas especificaciones de sobreoscilación y tiempo de establecimiento, serán menos 1 más... no, pero eso no es omega n, es verdad. Espérate. Entonces sería omega d. La parte imaginaria, omega d, que es omega n por la raíz cuadrada de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. ¿Vale? Ahora. ¿De acuerdo? 1,65,6. Ya me extrañaba. Aquí lo veis. Aquí está, ¿vale? Omega n, la parte imaginaria, que es omega d, omega n por la raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. ¿Sí? Con el tiempo pico, pero no lo tenemos. Nos han dado como especificaciones de control, tiempo de establecimiento y sobreoscilación, ¿vale? Si tenemos el tiempo de pico, pues sí, lo podemos usar y lo tendríamos ahí directamente. Bien. No sé por qué no se me quita esto.
en la pantalla. Bueno, ya tenemos los polos, ¿no? Polos de bucle cerrado. Entonces, ahora sí que lo tenemos. ¿Cuáles serían? Menos 1, no, menos, bueno, he puesto sigma, vamos a ponerle sigma, es menos 1, ¿no? Más omega d por j menos sigma menos omega d por j, ¿no? ¿Hemos acabado ya o no? Hace falta más polos, ¿no? ¿Cuántos? ¿2? ¿Solo 2? Ten en cuenta que estamos con el sistema aumentado. 3. Vale. 3. ¿Y dónde los ponemos? Menos 5J, menos 5 con una J y menos 4 con una J. ¿Por qué lo quieres poner imaginario? Sigma, perdón. Menos sigma por 5, ¿no? Vale. Sí, es que yo decía que de J, digo yo que era decir otra cosa porque... Menos sigma por 5, ¿no? 5 veces más alejado. Pues van a estar menos 5, ¿vale? Uy, ¿qué he hecho? Lo he cortado, ¿no? Sin darme cuenta. No sé cómo... ¿Vale? Pues ya está, ya lo tenemos todos, ¿no? Y como vemos, como he dicho, menos 1 más menos 1,65,6 y, ¿no? Y los otros son menos 5, ¿vale? Los 3. Vale, pues ahora podemos utilizar la fórmula de Ackermann, de la que vamos a obtener el vector de ganancias aumentado, ¿verdad? Todas las ganancias. Y lo usamos con la matriz aumentada y la matriz B aumentada, ¿vale? Y aquí los polos, ¿no? Perdona, Ricardo. Sí. ¿Por qué hemos puesto 5 polos? Porque son los 4 de la orden del sistema, 4 polos, más, como hemos aumentado en uno la dimensión del sistema, pues son 5. Porque nuestro sistema que hemos metido, perdón, ¿cómo le llamamos a esto? Este le llamamos, ¿no? Es de 5 por 5, la matriz. Tiene las 4 variables de estado más la variable de integración. Hemos aumentado el sistema, lo que ocurre cuando hacemos un control integral. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora el vector de ganancias va a ser las ganancias de todas las variables de estado, que son 4, más la variable de integración. ¿Vale? ¿Y qué tendríamos? Pues fórmula de Ackermann, A hat, B hat y los polos. Y como veis, y nada, es que con el cartelito este no sé por qué, se ha puesto en medio. Nada, no conseguimos quitarlo de ahí. Bueno, y ahí tenemos el vector, ¿vale? De ganancias, que estará por aquí, ¿no? Si lo quiero poner en otro sitio. Ahí está, ¿vale? Lo vemos aquí, ¿no? Tiene 5 valores, 4 de la variable de estado y el quinto es la constante de integración, ¿vale? Si no cambiado. Bueno, podemos ver en bucle cerrado cuál es la respuesta, ¿no? Bien, como vimos el otro día, con el STEP podríamos hacer esa simulación de una entrada, con una entrada externa y tendríamos pues que nos devolvería tanto la salida como la variable de estado, ¿vale? Entonces podríamos almacenar todos esos datos. No he puesto la coma ahí. Ahora. Del sistema en bucle cerrado. Ah, si ni siquiera lo he hecho, ¿no? El péndulo invertido bucle cerrado será A hat menos B hat, ¿no? Hat con H por K hat, ¿no? Matriz B. ¿Cuál es la matriz B? En bucle cerrado. La acabamos de ver antes. 0, 0, 0. ¿Cuántos ceros? 4 ceros y un 1, ¿no?
Matriz C, pues la que teníamos de antes, C es 0, ¿no? Que es que no le había puesto C aumentada, pues lo pongo así. Y la D es 0, ¿vale? Uy, he puesto punto y coma, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el péndulo invertido con ese esquema de control integral, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ver su salida. No, era T y luego X, ¿verdad? Step de el péndulo invertido. No. Ah, lo he sobrescrito al anterior. Me he dado cuenta. Que lo llama igual, ¿vale? Podría haber puesto bucle cerrado o algo. Bueno. Bien. Pues veis que nos dan todos estos valores, ¿no? Que estos serían las 5, más bien, ¿no? Bueno, es que hay un montón de valores aquí. Vamos a ver lo mejor aquí. Veis que nos da el tiempo, es un vector de 334, ¿no? Valores, ¿no? Y X tiene el tamaño 334 por 5, es decir, 5 son 4 variables y la de integración, ¿vale? Y la salida, solo una. Si pusiéramos 2 salidas, nos darían 2, ¿vale? Tendríamos de dimensión 2. Entonces, por ejemplo, si queremos ver solo la salida, Y, ¿no? Podríamos haber hecho perfectamente igual con el step sin devolver nada, ¿vale? Pero como queríamos ver la variable de estado. Bueno, hay alguna cosa que... Perdón. Que os llame la atención de esa gráfica. Vamos a ver. ¿Cómo? Un retardo. Tiene un retardo, sí, exactamente. Tiene ahí un retardo. Un momento, a ver, ¿qué pasa aquí? Ah, que no lo he hecho con el step y no me sale lo de las características de la señal, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo así entonces. Voy a poner el mismo step que tenemos aquí. Así, ¿vale? Es que quiero ver solo la respuesta para empezar, para que veamos. Ahora, pico. Sería la cuestión, después de hacer este problema, podemos decir, bueno, pues yo quiero comprobar que me ha salido bien. 13% con 7. ¿Cumple? Sí, ¿no? Tiempo de establecimiento. 3,56. Sí cumple. A pesar de ese retardo que tiene al principio, ¿vale? Es raro, ¿no? Que tenga un retardo. Siempre nos esperamos que, como siempre, porque claro, aquí se cumple la hipótesis de segundo orden bastante claro, ¿no? Porque cuando hacemos control en espacio de estado estamos poniendo los polos muy lejos. Entonces tiene que cumplirse la hipótesis de segundo orden. De hecho, la respuesta es una respuesta de un sistema de segundo orden. Y tiene un retardo. Bueno, el retardo es que nunca nos tenemos que olvidar de que esto es un sistema físico. ¿Y por qué tenemos ese retardo? Porque el péndulo invertido es muy inestable. ¿Vale? Y por eso el hecho de estabilizar ese péndulo que está vertical, ¿vale? Pues vamos a tener un primer instante en el que tendríamos que conseguir que no se desvíe de la verticalidad y por lo tanto, para que la posición se estabilice o llegue a un valor concreto, ¿no? Pues va a tardar un tiempo en que se estabiliza el péndulo, ¿vale? Y eso lo vamos a ver contra la variable de estado. ¿De acuerdo? Ricardo, Sí. la matriz esa que hemos puesto 4 0 y un 1, ¿cuál es? No sé dónde sale. Esta tercera de aquí, esta de aquí, Sí. esa es la B de bucle cerrado. La matriz B de bucle cerrado. Control integral. A ver, ahora. ¿Veis? Matriz B de bucle cerrado. Todas las variables de estado 0 menos un 1 en la variable de integración. ¿Pero es siempre así o por qué este Sí. problema? ¿Qué? Que si es siempre así o es concreto con este problema. Es siempre así en el control integral. Ahí está la demostración. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho antes ha sido sustituir la ley de control del control integral en la ecuación de transición de estado y obtenemos esta ecuación de transición de estado en bucle cerrado.
Y nos sale que siempre vamos a tener en la matriz B todos ceros menos un 1 en la variable de integración, porque, de hecho, la entrada a la referencia solo interviene en la variable de integración, en el error, ¿vale? En este esquema, viendo el esquema, diagrama de bloques también se ve claro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que estábamos viendo, el gráfico, yo quería ver los autovalores de A que vimos antes para ver si tenía integradores, pero ¿no hay otra cosa que os llame la atención de los polos? ¿Qué pasa? Contrarios, pero bueno, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Hay uno inestable. Estamos tratando con un sistema que su naturaleza es totalmente inestable. También se ve evidente, un péndulo invertido no tiene pinta de ser muy inestable, ¿verdad? Bueno, pues este problema de péndulo invertido lo pusimos en un examen también, que era un Segway. Un Segway, un patinete, ¿sabéis cuál es, no? Es en el que te inclinas y va guiando Es un péndulo invertido porque es un carro que se está moviendo y te trata de poner completamente vertical, ¿no? Porque si no lo consigue, nos pegaremos contra el suelo, ¿no? Nos daríamos totalmente contra el suelo, ¿no? De cara y entonces por eso cuando andamos tiene que estar manteniéndolo vertical, ¿vale? Si no, sería inestable y nos iríamos al suelo, ¿no? Pues eso es un péndulo invertido y ese examen precisamente es esto, ¿vale? Un helicóptero también que hay en un examen. El sistema era un poco diferente, pero al mirar los polos también salen polos positivos, porque por naturaleza es inestable. Es como un problema de un péndulo invertido. Sí. Porque cuando tú lo que mantenerlo en el vuelo, ¿vale? Lo está haciendo con una hélice que está en la parte superior, ¿no? Y para conseguir la estabilidad necesitas el timón de cola, ¿vale? Y por lo tanto, si tú fueras solo con las aspas principales, el helicóptero estaría dando vueltas también. Entonces tienes que equilibrarlo no sé cómo se llama, pero es el timón de cola o el que se llama en general, bueno, los barcos creo, ¿no? No, los aviones, ¿no? Y con la hélice de la cola, ¿vale? Porque si no habéis visto, a lo mejor, yo qué sé, en alguna película o algo así, ¿no? Cuando se inestabiliza un helicóptero empieza a dar vueltas. No es exactamente igual que las aspas, pero sí que da vueltas, ¿no? Y entonces ya, pues, es muy difícil de controlarlo, ¿vale? Bueno, pues si veréis ese examen, pues también los polos, pues salen polos positivos. Es decir, son problemas inherentemente inestables, la naturaleza inestable, y por lo tanto es normal ver en la respuesta que tiene un periodo, un retardo, un periodo en el que es difícil de controlarlo para que se estabilice, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces ya lo que nos queda es ver, sí. Que solo viendo esta gráfica no se podría decir que es estable este sistema. No, porque lo acabamos de controlar. No se podría. En lo que estamos hablando es que es inestable por naturaleza, pero nosotros le estamos teniendo un bucle de control. Si viéramos claro inestable en bucle abierto, solo tendríamos que hacer el step pues que no hice en bucle abierto, me lo salté, ¿no? Antes. No, era con el control integral. Bueno, pues da igual. El step lo voy a poner así todo junto, ¿vale? De A, B, C, 0, ¿vale? Respuesta en bucle abierto. Ahí lo vemos. Si no lo controlamos... ¿Cómo? Sin estar extendidas, porque como no hemos empezado ni a controlarlo, ¿vale? Pero si pones la extendida, lo mismo da, porque hasta que no cierre el bucle de control, inestable. O sea, un sistema inestable hay que controlarlo. Si no hubiera avanzado la ingeniería de control, pues no tendríamos helicóptero, ¿vale? No podría estabilizarse ese vehículo, ¿vale? O el Segway. Nos montaríamos en ello y nos daríamos de narices contra el suelo continuamente, ¿vale? Bien. ¿Qué faltaba? Ver la respuesta ver todas las variables de estado, ¿vale?
Pues simplemente el tiempo y todas las variables de estado, pues las dibujamos. Aquí están. Fijaros. Cosas que veíamos ahí claras. Bueno, pues para empezar. La primera, la variable de estado que era la salida era la tercera, ¿no? Que era X, ¿no? Sí, la tercera. O sea, tiene que ser la línea amarilla, ¿vale? Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Luego la verde es la variable de integración, que se estabiliza a un valor un poquito más mayor, ¿no? Luego, la primera variable de estado es la verticalidad del péndulo, que era teta, ¿vale? Fijaros, cómo el péndulo se estabiliza, pero cómo tarda en estabilizarse y quedarse a cero, el ángulo. Tarda mucho. Como estáis viendo, claro, es muy inestable. Y para mantener el péndulo en ángulo cero, es decir, totalmente vertical, pues tiene todo ese periodo de ahí que tarda y luego en quedarse en la posición vertical. Y luego la cuarta, que es la morada, ¿no? Esa era la velocidad del péndulo, ¿no? Y la última, que es la variable de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues en esto a mí me hubiera gustado empezar de antes, a hacer también modelo en Simulink de espacio-estado, pero como estamos muy pronto, muy avanzados a las prácticas, pues no sé yo si mejor dejarlo para más adelante, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es tratar de terminar este tema, ¿de acuerdo? Porque ya que es verdad que hemos avanzado en este tema, pero los modelos en Simulink, bueno, pues ya lo veremos más adelante. Incluso veremos cuestiones que vamos a ver ahora de forma teórica que luego pues vamos a ver verificado, ¿no? Desde el punto de vista más práctico. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver, lo que continúo con este tema, es el diseño de observadores, ¿vale? Los observadores, como ya estuvimos hablando, la observabilidad, la capacidad el concepto de observabilidad consistía en poder determinar el valor de las variables de estado a partir de la observación de la salida. Algo muy importante porque si no las conocemos no podemos controlarlo del sistema. Como habíamos visto, hacemos una realimentación del vector de estado, por lo tanto, el vector de estado hay que conocerlo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, por lo tanto, los métodos que hemos visto antes, que tenemos que hacer una ubicación de los polos, utilizamos un vector de ganancias para cada una de las variables de estado y, por lo tanto, esas ganancias tenemos que aplicarlas a las variables de estado. Por lo tanto, las variables de estado deberíamos de conocerlas, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros, pues, esa variable de estado la podemos conocer y la podemos medir, ¿no? Como por ejemplo, pongo el ejemplo anterior, el ángulo del péndulo y la posición del carro. ¿Podríamos medirlo? Pues sí, ¿por qué no? La velocidad del carro y la velocidad angular del péndulo también la podríamos medir. Bueno, pues si las medimos no nos hacen falta nada más. La medimos, le aplicamos las ganancias y cerramos el bucle. Por ejemplo, si haciendo un poco más atrás de la memoria, en el tema anterior, el circuito RLC. Había un primer modelo que está en la diapositiva, que es la de elegir como el estado, la salida y su derivada, tensión y la derivada de la tensión. ¿La tensión la podemos medir en el condensador? Pues sí. ¿La derivada de la tensión? ¿Qué es? No se puede medir, ¿vale? En todo caso la podemos calcular, ¿vale? Elegimos otra variable de estado que sea la carga y la corriente. Pues la corriente la podemos medir, la carga también. Pues también podríamos medirlas, ¿no? Pero en muchas situaciones va a ser imposible que podamos medirlas por varias razones. O bien no hay sensores que nos permitan medir magnitudes que no son físicas, como por ejemplo la derivada de una tensión, ¿no? O otras cosas más complejas, ¿no? Que sería simplemente una fórmula matemática, ¿no? Es simplemente una variable de estado que es pura matemática y físicamente no la podemos medir. O bien por la imposibilidad de tener sensores en algún sitio, ¿no? En algún sistema en el que no podríamos medir de forma fiable, porque ya que vamos a medir hay que medir bien, ¿vale? Bueno, pues entonces, cuando no podemos medir las variables, no podemos directamente tirar la toalla y decir no podemos controlar el sistema, ¿vale? Sino que podemos estimarlas, calcularlas, ¿vale? Y en eso consiste el concepto de observación.
Es decir, estimar las variables de estado a partir de la salida. La salida siempre va a ser una magnitud que vamos a poder medir. Y evidentemente siempre vamos a tener que medir, porque si queremos eliminar el error hay que determinar el error. Para determinar el error hay que medir la salida, ¿vale? Como mínimo la salida la tenemos que conocer, la podremos medir. Bien, pues el poder estimar la variable de estado a partir del valor de la salida, pues se conoce como observación, ¿vale? Que no es más que estimar las variables de estado a partir de la medida de la salida. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en función de si estimamos todas las variables de estado o solo algunas, porque puede ser necesario estimar o bien todas las variables de estado, porque no podamos medirlas, o bien solo algunas porque otras las hemos medido, ¿no? Bueno, pues se hablará de un observador de orden completo en el caso de un observador que estima el valor de todas las variables de estado. Y un observador de orden mínimo, aquel que observa aquel que estima solo una parte de las variables de estado, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a empezar con el observador de orden completo para ver el caso más sencillo. Y si partimos del sistema, ¿vale? De un sistema en espacio de estado, como siempre, ¿vale? Con su ecuación de transición de estado y ecuación de salida. Bien, para empezar, para poder observar todo el vector de estado completo, evidentemente, el sistema tiene que ser completamente observable, ¿vale? Eso lo comprobaríamos con la matriz de observabilidad, ¿no? Bien, que el rango sea máximo. Si no es máximo, es que a lo mejor solo podemos observar parte del vector de estado. Pues a lo mejor no sirve para un observador de orden mínimo, pero para un observador completo no. Bien, bueno, pues para hacer esa estimación, realmente el cálculo de esa estimación, ¿no? De ese vector, lo vamos a hacer a través de la salida, ¿no? Bien, pues las ecuaciones, la dinámica que queremos que siga esa estimación, que hemos llamado aquí esa X con ese gorro, ¿vale? Pues queremos que siga exactamente la misma dinámica que el sistema real, ¿no? Para hacer el cálculo de las variables de estado exactamente iguales que en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a establecer un espacio de estado con las mismas variables de estado, pero calculadas. Y que, evidentemente, siga la misma dinámica exacta que el propio sistema, ¿vale? Entonces, es como si duplicáramos. Tenemos el sistema real, sistema completamente calculado, ¿no? Que está calculándonos las variables de estado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues si son las mismas matrices, ¿no? Para x de t, pues entonces lo que estamos haciendo es duplicando, ¿no? Este es nuestro sistema real y el observador lo que vamos a hacer es duplicarlo, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? En esta parte de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo estamos duplicando para que haga el cálculo. Bien, por lo tanto, ahora lo vamos a hacer a través de la medida de la salida, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a medir la salida y eso va a ser una entrada a nuestro observador, que está aquí indicado con esta línea punteada, ¿de acuerdo? A través de esa salida que la estamos midiendo, tendremos que determinar un error que tengamos de estimación, por lo tanto lo que vamos a hacer, ese error va a ser simplemente restando la salida real a la que hemos estimado y deberían ser iguales para que todo fuera bien, ¿no? Bien, para que nos esté calculando esa variable de estado, ese vector de estado completo, ¿no? Estimado. Bien. Bueno, pues nosotros lo que vamos a querer es que siga la misma dinámica, ¿vale? AX más B por U y que nos reduzca el error de estimación y menos C por X estimada, porque la X sí la tenemos estimada, evidentemente la estamos estimando, ¿no? Bien, pues ese error lo vamos a reducir a través de una ganancia que le vamos a llamar la ganancia del observador. Y nos va a permitir reducir el error de estimación para que esta evolución de las variables de estado estimadas pues sea exactamente igual que la real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, cuando comparemos la salida con la salida estimada, tendremos un error y ese error lo vamos a tratar de reducir a través de una ganancia del observador. ¿Vale? Bien. El observador como es, ¿no? Si agrupamos términos como de la ecuación anterior, ¿vale? Esta que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos X estimada y aquí también, ¿vale? Si agrupamos términos, vamos a tener aquí A menos KE por C, ¿vale? ¿Os suena ya esa matriz?
tiene otros nombres, pero es muy parecida al problema de control que hemos estudiado antes, ¿no? Multiplicado por la x estimada, b por u, y aquí nos queda k sub e por c por x de t, ¿vale? Eso es algo que hasta aquí sí que se parece bastante, ¿vale? Al bucle cerrado en el caso del control, pero aquí nos queda, ¿vale? Que es la ganancia del observador multiplicado por c por x, ¿no? Por la salida real. Bien. Si queremos determinar cuál es el error de la observación para hacer que sea nulo, ¿vale? Para que, es decir, que la estimación de la variable estado sea exacta, bueno, pues si restamos, ¿vale? Para el error, es decir, x menos x estimada, nos va a quedar esta ecuación que tenemos aquí. Y la dinámica del error va a ser exactamente determinada por esa matriz A menos K sub E por C, que también nos suena, esa forma de la matriz, ¿vale? Es muy parecida a la de control. Bien, bueno, entonces, ahí vamos a tener una ecuación característica también, que va a tener unas raíces y tendrá unos polos, ¿vale? Bien, pues la velocidad en que converge ese error a cero va a depender de esos polos. Por lo tanto, si aquí lo que vamos a estar calculando de esta forma vamos a calcular esa ganancia, igual que hacíamos antes, esa ganancia de control, pues ahora ganancia de observación, la vamos a calcular esa K eligiendo polos, ¿vale? Los polos y ubicando los polos, ¿vale? De forma que podamos determinar cuánto queremos que se acerque a cero el error, ¿de acuerdo? Bueno, pues también os suena, ¿no? Esto es el mismo problema del control, es decir, en este caso estamos con la salida. Por eso aquí, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia que vemos aquí? Aparte de K, pues la matriz C, en lugar de C, antes era B, ¿vale? Pues, si acordáis, cuando hablábamos también del concepto de controlabilidad y observabilidad, son conceptos duales, ¿vale? Pues aquí el problema de la observabilidad es dual al de control. Exactamente lo mismo en el que, en este caso, si utilizamos la matriz canónica de observación, en lugar de control, como en el caso cuando estamos en control, bueno, siempre vamos a tener cualquier representación en el espacio de estado, una matriz de transformación, ¿vale? Si acordáis, igual que en el caso de control, pero en este con el matriz de observación, ¿no? Multiplicado por una matriz W. Y por lo tanto, bueno, este sí se parece al de la control tipo de observer tipo 0, ¿vale? De la integral de integración, pero es que le podríamos haber puesto otro nombre para no confundirlo, ¿no? Pero es otra. Este caso indica otra variable de estado diferente, que podríamos pasar siempre a la variable de estado X usando esa matriz de paso, ¿no? Bueno, por la nueva ecuación de estado, si cambiamos a la canónica de observación, ¿no? Sería multiplicando por esa matriz de paso, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la forma canónica de observación es como ya sabemos, ¿no? Aquí tenían los coeficientes de la ecuación diferencial, ¿no? Los términos de la salida, o bien de los coeficientes del denominador, ¿no? De la matriz de función de transferencia en bucle abierto, ¿no? Y aquí tenemos la matriz identidad, ¿no? Y aquí tendríamos una matriz B con todos estos coeficientes, teniendo en cuenta los coeficientes B que son acompañando a la matriz U, ¿vale? Y aquí tendríamos una matriz C que como es la canónica de observación, pues simplemente una de las variables de estado, la última, es la salida, ¿no? Que eso es lo que estuvimos viendo el otro día. Bueno, pues bueno, aquí tendríamos, este sería el cambio de variable y luego la ecuación de estado, pues nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos, con estos cambios, pues sería la misma matriz de antes, solo que con este cambio de variable, ¿vale? La matriz B y esta sería la transformación a la ganancia de observación, ¿no? Bien, la ecuación de error también lo podemos tener y es lo mismo que antes. Si lo tenemos en cualquier modelo en el espacio de estado, simplemente con transformarlo al otro espacio, pues ya lo tendríamos, ¿no? Este sería en el espacio, en un modelo de espacio de estado de canónica de observación, ¿vale? Bien, bueno, pues precisamente para determinar K sub E, ¿vale? Igual que en el caso de control, es el mismo de ubicación de polos, pues lo que tendríamos que calcular la ecuación característica con los polos del observador, ¿vale? Si nosotros conocemos los polos del observador, podemos establecer un polinomio característico, ¿verdad? Es exactamente igual cuando estuvimos en la ubicación de polos perdón, la ubicación de polos, sí, en el problema de control, ¿no? Bien, pues entonces,
si hacemos la asignación, ¿no? Viendo la ecuación característica, pues tendríamos esos coeficientes delta, si acordáis, ¿no? Los A, bueno, esta matriz, ¿de acuerdo? Va a tener, pues, los A menos delta, ¿vale? Y, por lo tanto, si utilizamos esta ecuación, vamos a tener los coeficientes del polinomio característico, que serán esos alfa sub i, la suma de A sub i más delta sub i. Que los alfa sub i nos salen directamente cuando, si acordáis del problema, ¿no? Del ejemplo, cuando nosotros ponemos los polos y ya tenemos de forma numérica ese polinomio, ahí tendríamos los coeficientes, y los deltas son los que vamos a calcular y los A sub i los conocemos de bucle abierto, ¿vale? Y tendríamos ya los deltas. Y por lo tanto ya podríamos tener el vector de observación, no solo en el caso de para la representación en la forma canónica de observación, sino para cualquier otro. ¿De acuerdo? Claro, si lo tenemos la canónica de observación, que es igual que el ejemplo que hicimos con la de control, esa matriz de paso es la identidad, ¿vale? Que es en el caso del ejemplo que ni siquiera la calculamos la matriz de paso. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos resolver el observador calculando su ganancia de observación directamente usando el mismo método de ubicación de polos. Y por lo tanto también la fórmula de Ackermann. Lo que estamos viendo aquí, tanto en la ubicación de polos, viéndolo a través de estas matrices que tenemos aquí, K sub E por K sub C, por C, perdón, pues en la fórmula de Ackermann también podemos establecer una función, ¿no?, que cumpla el polinomio característico de la matriz, ¿no? Y aquí, como veis, ya tenemos un vector columna y veis que este vector compuesto por C, C por A, n-1 es también equivalente al que vimos en el problema de control, ¿vale? La única diferencia es que hemos cambiado la matriz A por la B, ¿de acuerdo? Es decir, el problema de control de observación lo podemos calcular de la misma forma exactamente que el problema de control, utilizando la ubicación de polos o la fórmula de Ackermann. Ahora, si nosotros estamos observando todas las variables de estado para conocerlas, para poder controlarlo, vamos a tener que resolver los dos problemas, el de control y el de observación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo resolvemos las dos cosas? Sería la cuestión. Bueno, pues habría que estudiar si hay alguna relación entre el problema de control y el de observación, ¿vale? Para saber si tenemos que resolver las dos cosas de forma conjunta o no. Bien. Bueno, pues si usamos el método de asignación de polo, ¿no?, pues nosotros asumíamos que teníamos la variable de estado, pero ahora no las tenemos, ahora tenemos que observarlas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora tenemos que utilizar esta X estimada y esa es la que vamos a realimentar, no la X real, porque no la sabemos, ¿vale? Entonces, las ecuaciones de estado, ¿de acuerdo? Estamos estableciendo una ley de control en la que aquí está lo importante. En la ley de control ahora ya no es X, es X estimada. Es decir, nuestro sistema sigue siendo el mismo, pero estamos realimentando una estimación. Entonces hay que tener en cuenta que eso es así y por lo tanto habrá que ver qué ocurre. Bueno, pues si nosotros esa ecuación de estado incluimos esa ley de control de la misma forma que hemos hecho las demostraciones hoy al empezar clases de cada uno de los esquemas de control, pues en este caso con el observador y poniendo X estimada en lugar de X, ¿no?, nos queda esta ecuación que si agrupamos tendríamos A menos B por K por X y luego B por K por X menos X estimada, ¿vale? Introduciendo esa ley de control, ¿no? Tenemos la ley de control, perdón. Y entonces, si la observación, ¿no?, el error de observación, seguimos que es X menos X observado, ¿vale? La evolución del vector de estado, pues tendríamos A menos B por K por X y aquí el error de observación, ¿vale? Simplemente hemos agrupado esto como error de observación B por K, ¿vale? Entonces, la ecuación de estado del error de observación que hemos obtenido anteriormente, ¿vale?, era ¿vale? A menos K sub E por C, por el error de observación. La evolución del error de observación solo depende del mismo. Mientras que la evolución de la variable de estado
va a depender de la variable de estado y aquí el error de observación. Si ponemos esto de forma matricial, ¿qué estamos viendo? Esta matriz de aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí importante? Pues que el error de observación solo depende de sí mismo a través de esta matriz de la ganancia de observación. Y que el problema de control depende de la ganancia de control, ¿vale? Y que, evidentemente, como estamos realimentando la variable estado estimada, ¿no? Pues claro, evidentemente va a estar relacionado con el error de estimación. Si tenemos un error en la estimación, pues estamos realimentando un error en el control, ¿no? Bueno, pues de aquí lo importante es que tenemos desacoplado la estimación del control, ¿vale? Es decir, si calculamos la ecuación característica de toda esa matriz al conjunto, ¿vale? Nos va a salir esto de aquí, ¿vale? Y tenemos por separado las ecuaciones características de control y de observación. Por lo tanto, aquí se puede, por último, pues sacar como conclusión que si nosotros determinamos la ganancia por control de asignación de polo, podemos hacerlo de forma independiente. De forma independiente podemos hacer el problema de control y el de observación. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque podemos dividir el problema y resolver primero el problema de control y luego el de observación, porque no están acoplados, ¿vale? No están directamente relacionados. Bien, entonces, ¿ahora qué queda? Bueno, digo, vale, pues sí, yo ya sé hacer, y lo acabamos de hacer antes, ¿no? Resolver el problema de control, ¿no? ¿Y cómo resolver de observación? Pues igual, lo hemos visto. Ubicación de polos, ¿no? ¿Qué nos falta por decidir? ¿Qué polos? Para la observación. Bien, como nos conviene estimar la variable de estado exactamente igual que las reales, ¿no? Pues evidentemente los polos deberían de ser los mismos que el problema de control, para que las variables de estado que estimamos sean exactamente iguales, tengan la misma evolución temporal, ¿no? Bueno, pues tendríamos la misma evolución temporal y tendrían error nulo siempre, ¿vale? Y tendríamos el valor estimado exactamente igual que el real. Le hemos puesto la misma dinámica, ¿vale? Bueno, pues también lo que se hace usualmente es decir, bueno, ¿podemos conseguir alguna ventaja si esos polos los movemos? Es decir, si yo quiero estimar la variable de estado, pues podría conseguir una estimación más rápida que la realidad. Entonces me estaría anticipando con el valor de las variables de estado, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos conseguir haciendo que los polos sean más rápidos. Es decir, que los polos de observación sean 4 o 5 veces más lejanos de los polos de control. ¿De acuerdo? Rápido. Y nos daría la evolución, sería mucho más rápida de la estimación que la del propio sistema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, si no habéis leído en algún examen y demás, normalmente nos referimos como cuando hacemos y pedimos que se calcule un observador, decimos que sea consistente. Y lo que eso significa es que, evidentemente, tenga una dinámica parecida a la que queremos para el sistema, el control del proceso, ¿vale? Vimos que el problema de control, pero que sea más rápido, ¿vale? Para que estime más rápido las variables de estado. Entonces, que esos polos del observador pues sean los mismos que el de control, pero alejados 4 o 5 veces, más lejos, ¿vale? Como hacemos con los polos que no queremos que influyan en la respuesta temporal, pues en este caso en el observador todos los ponemos más lejos, ¿de acuerdo? Bien, solo hay una situación en la que eso se suele hacer de otra manera y es en el caso de que haya un proceso o una planta en el que haya ruido en la salida. Si hay ruido en la salida, pues entonces conviene filtrar el ruido y por lo tanto se ponen polos más lentos, ¿vale? Pero esos son casos excepcionales y nosotros por lo general nos vamos a quedar en eso. Es decir, cuando digamos que se haga un observador consistente con el control que se ha diseñado anteriormente, pues simplemente es que se resuelva y se ponga la misma dinámica, pero bueno, en este caso más rápida, ¿vale? Bien, bueno, pues lo vamos a dejar aquí y entonces yo pensaba que no iba a dar tiempo a terminar, yo
aunque preferí hacer un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, nos queda ya muy poco por terminar, ya el lunes, el martes. Lo terminamos pronto y empezaremos a hacer algún problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Sí. Sí, claro. Vuestro compañero pregunta por la forma de referirnos a que el observador sea consistente con el control que se ha realizado en el sistema. Es decir, nosotros en el observador lo que queremos es que estime exactamente las mismas variables de estado que ya reales, ¿no? Las reales, ¿no? Si las reales sabemos cómo van a evolucionar porque tenemos ya los polos de bucles cerrados que hemos establecido para conseguir un determinado control, ¿no? Pues el observador debería tener los mismos, ¿verdad? Para que evolucione exactamente igual. Pero ya que estamos nosotros eligiendo los polos del observador, también podríamos hacerlo más rápido. Entonces, cuando decimos que sea consistente con el control que ha realizado, serían que los polos sean iguales, pero más rápidos. Por fin. De esa forma, la estimación del observador va a ser más rápida que el propio sistema. Y para hacerlo más rápido, ¿qué lo ponemos? ¿Más cerca de...? Más lejos. Más lejos. Es decir, recordando, ¿no? El plano complejo, los polos, si lo ponemos más lejos, son más rápidos, ¿no? Si acordáis, por ejemplo, el tiempo de establecimiento, 4 partido sigma. Si el sigma es más grande, el tiempo es más pequeño, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale. Entonces, cuando decimos un observador consistente, pues quiere decir, si yo acabo de hacer un control o he controlado el sistema con estos polos, consistente quiere decir que utilice la misma dinámica y se lo pongo más rápido, mejor todavía. ¿De acuerdo?